Muy buenas, queridos amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Paz TV de El Puente, que es muy especial. Nuestro programa le gusta tender puentes con todas las personas, con todas las instituciones, y una de las más bellas, hermosas realidades que hay en la humanidad, en el cristianismo, es buscar la unidad, como deseó en el Testamento, en el último momento, Jesús, ¿no? Que todos sean uno, para que el mundo crea. La comunidad de TC es testigo vivo de esta realidad. Y para hablar de ella está con nosotros el hermano Christophe, que ha venido desde Francia, aunque lleva ya unos meses por aquí, por nuestra América. Muchísimas gracias, hermano Christophe. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes a todos. Soy el hermano Christophe de la comunidad de TC y estoy actualmente de viaje por América del Sur y es una gran alegría para mí estar hoy aquí en Lima en Pax TV y también visitar por la primera vez a Perú. Como embajador de la oración, como embajador de este estilo de vida, ¿no? De este carisma, de esta espiritualidad que se vive en TC. Cuando vemos escrito, ¿no? Taizé, TC, ¿no? Como que todos nos sentimos ya embargados en una gran paz, ¿no? Y solamente con verlo, ¿no? Como que, y sobre todo ahora en Lima y Perú, que está tan crispado, yo cuando lo vi, digo, qué bendición, qué bálsamo, qué paz, ¿no? Cuéntenos así como el corazón, ¿no? Y el origen de Taizé. Sí, la comunidad de TC se ubica en un pueblo en la región de Borgoña, en el centro este de Francia. Somos en total unos 90 hermanos, unos 65 que viven en TC más o menos y unos 25 que viven en otras partes del mundo como pequeñas fraternidades. Trabajamos por la unidad de los que creen en Cristo y acogemos a lo largo del año muchos jóvenes, miles de jóvenes que vienen a rezar con nosotros para experimentar una vida de fraternidad, de oración meditativa también. El hermano Roger es un emblema, ¿no? De nuestro tiempo, como puede ser Teresa de Calcuta, Juan Pablo II, de los grandes líderes, ¿no? Y que son emblemas, ¿no? ¿Nos podía hablar de él y cómo fue ese llamamiento, ¿no? Para esta obra? Sí, es cierto que el hermano Roger fue una persona que marcó a muchas personas, pero él nunca quiso ser un maestro espiritual. Dijo que soy más bien un hombre de escucha. Y una cosa que es importante para él en su vida era su abuela, que le marcó mucho. Quizás puede explicar un poco. Su abuela durante la Primera Guerra Mundial acogió a refugiados y después iba también a la Iglesia Católica, era protestante, pero iba a la Iglesia Católica para rezar con los creyentes de la otra iglesia para construir la unidad. Y ella quería hacer todo lo posible para evitar que haya más guerras en el mundo. Y esto marcó muchísimo al hermano Roger. Él también dedicó su vida a construir la unidad de los que creen en Cristo y también a construir un mundo de paz y de reconciliación donde no haya más guerra. Porque tanto la abuela como el hermano Roger, ¿a qué iglesia pertenecían o cuál era su referencia? El hermano Roger era hijo de un pastor protestante, pero durante su vida se acercó también a la fe católica, ¿no? Tenía buenos lazos con el Papa Juan XXIII, que le invitó a participar como observador en el Concilio Vaticano II. Conoció a muchos obispos también de América Latina y poco a poco se acercó también a la fe de la Iglesia Católica y a la final de su vida dijo que encontré mi fe
en la fe de la Iglesia Católica y en la fe de la Iglesia Protestante sin rechazar mis orígenes. ¿Cuál sería como el corazón, el carisma, el vínculo, ¿no? Porque algunos como que se desazonan al ver tantas iglesias, tantos grupos, tal, y bueno, ¿por qué no damos el paso y nos unimos, ¿no? ¿Cuál sería la razón quizá de estar, ¿no? Sin terminar a lo mejor de estar todos unidos en algo, ¿no? Quizá la variedad es lo que Dios quiere, o cuál es la razón exacta, ¿no? O el carisma específico de Taizé. Sí, queremos vivir la unidad, ¿no? En el cotidiano, en rezar juntos, compartir la vida juntos. Y en realidad los jóvenes que vienen a TESE no se preguntan si uno es católica o protestante. Vemos que lo que nos une es más fuerte que lo que nos divide y que podemos vivir como una parábola de la unidad. Es una unidad que creo que existirá en el cielo y podemos ya vivir algo de esta unidad en la tierra. Y también es cierto que es importante buscar una unidad visible entre las instituciones, pero ahí todavía queda un camino y no sé si pronto llegaremos a una unidad visible, pero podemos al menos trabajar juntos, vivir momentos fuertes juntos, podemos aprender unos de los otros y también podemos hacer una acción juntos, ¿no? Si hay los valores cristianos que tenemos que defender en la sociedad, podemos actuar juntos también. Entonces hay muchas posibilidades ya de vivir una unidad. ¿Cuáles serían estos elementos, diremos, que todos tenemos en común, ¿no? Y antes de ver lo que nos diferencia, decir, ¿cuáles son los elementos y en los que, como los pilares, ¿no? Quizá de TESE? Sí, lo que tenemos en común creo que es la Biblia, ¿no? El Evangelio que nos une y las palabras del Evangelio que pueden ayudarnos son como una guía en nuestra vida y ahí podemos compartir. Luego podemos rezar juntos en el silencio, podemos abrir nuestro corazón a Dios y creo que es Dios que actúa y que nos hace vivir la comunión. La vida así habitual de la comunidad, como nos podría contar un poco como el día a día, ¿no? De cómo viven, porque como que nos puede dar pautas, ¿no? Me comentó que usted ha sido arquitecto o es arquitecto, yo soy historiador, pero nos estará viendo ahí un futbolista, un político y tal. Es decir, de qué manera nosotros podemos como vivir, ¿no? Lo que vive la comunidad, cómo es como el día a día de la comunidad de TESE. Sí, nosotros somos una comunidad de inspiración monástica. Vivimos lo que desde siglos los monjes están viviendo, que es la oración y el trabajo. Tenemos 3 veces al día la oración común en que miramos todos en la misma dirección y esto nos ayuda a ser unidos. Luego tenemos las tareas o los trabajos, ¿no? Tenemos que trabajar para producir cosas que luego podemos vender. El hermano Roger no quiso que vivamos de donaciones, quiso que vivimos de lo que producimos y vendemos. Entonces hay talleres donde hacemos cerámica o colgantes de esmalte. También tenemos una editorial. Estos son actividades para ganar lo que es necesario para la vida. Luego tenemos muchas tareas con la acogida de las personas que vienen a visitarnos. Cada año hay miles de jóvenes que quieren pasar un tiempo, muchas veces es una semana con nosotros, y esto también es mucho trabajo, ¿no? Acompañar a estos jóvenes, acogerles y luego también hablar, escuchar lo que nos dicen y quizás estar al lado de ellos. Recuerda mucho lo que es un monasterio benedictino, ¿no? El labora, la acogida, ¿no? El trabajo así manual. El hermano Roger se inspiró
alguna realidad histórica también de la Iglesia, o en qué fundamenta un poco como la regla, o no sé cómo lo denominan ustedes? Sí, es cierto que el hermano Roger, como he explicado, él venía de la tradición protestante, pero ya como joven se interesó mucho a la vida comunitaria, a las comunidades religiosas, y estudió las reglas de las comunidades de la tradición católica, porque en el protestantismo no hay tantos monasterios o comunidades religiosas. Entonces él conoció muy bien las reglas de la tradición de la Iglesia y escribió después de algunos años una regla que es todavía nuestra regla para la vida intensa, que es una regla muy sencilla que da lo que es esencial para la vida comunitaria. Y unas cosas que son muy importantes son, por ejemplo, la reconciliación constante entre los hermanos, porque venimos de orígenes diferentes y siempre es necesario buscar la reconciliación, el diálogo, que son cosas que también en TESE son muy importantes para todos que vienen a visitarnos y que queremos transmitir, ¿no? Que es necesario escucharse y respetar también el otro, que quizás tiene una otra historia, otros puntos de vista, y que podemos aprender unos de otros. Y lo que nos ayuda es Jesucristo, ¿no? Que nos da el don de la reconciliación, es un don que nos viene de Dios, pero también es necesario nuestra colaboración para recibir este don. Todo está en Cristo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de los monjes, como que están muy presentes los tres votos, ¿no? Y luego también la vida comunitaria, ¿no? De alguna manera, ¿cómo lo viven o es distinto? Sí, cierto, ¿no? Somos una comunidad en la tradición monástica, quiere decir tenemos decimos un compromiso por la vida y de vivir en el celibato, en la obediencia al prior que expresa la comunidad, y luego también la comunidad de los bienes, que es muy en la tradición monástica, y vivimos esto en cada día, la vida comunitaria, que es a veces exigente, ¿cierto? ¿No? Queremos vivir la llamada del Evangelio, que es una llamada muy exigente. Tenemos que renunciar a muchas cosas para ello, pero creo que Dios nos da también mucho y que vale la pena. A veces hay momentos en que uno está un poco quizás en una crisis, ¿no? Que pierde un poco la motivación, pero luego al reflexionarlo vemos que es también muy bonito todo lo que podemos vivir, que quizás no podríamos vivir si no estuviéramos en la comunidad. Y luego que la cruz nos lleva también a la luz, ¿no? Y como esa cruz los hermanos nos ayudan también a llevarla, ¿no? Sí. Es muy bonito lo que nos ha comentado, quizá podría sentir un poquito más de la reconciliación que nos cuesta tanto, ¿no? En este mundo, ahora mismo el Perú y toda América, que dificulta, ¿no? Como puntos de encuentro, y usted insistía mucho en ese plus, como que tienen de la reconciliación, que vienen de distinto. ¿Qué medios tienen o cómo lo viven? Sí, al inicio he hablado de la unidad de los que creen en Cristo, que es algo muy importante para el hermano Roger y también para nosotros hoy en día. Es este trabajo por la unidad a que nos llama el Cristo en el Evangelio. Y creo que esto lleva también a un nivel más amplio, ¿no? A una visión de buscar la unidad, porque también en nuestras sociedades necesitamos unidad. Y podemos verlo también de la misma manera que somos hermanos, ¿no? Hay una fraternidad universal que es posible, especialmente los jóvenes generaciones creo que lo entienden muy bien, ¿no? Que muchos son que aspiran a una fraternidad universal,
que es un poco como entre cristianos creyentes de diferentes iglesias, cada uno puede aportar algo, ¿no? Cada uno tiene un don que es único y hay que valorar esto y ver con mucho respeto lo que vive el otro, y así podemos aceptar las diferencias y ver las diferencias también como una riqueza. Y también es necesario, sí, es estar buscando el diálogo, la reconciliación, para construir juntos un mundo donde hay más paz y justicia. Y no, quizás es cierto que tenemos una identidad y es importante conocer nuestra identidad, ¿no? También en la iglesia es importante conocer la fe de nuestros orígenes. Y quizás conociendo de dónde venimos, también podemos abrirnos a los demás. No es necesario negar de dónde venimos, nuestros puntos de vista, pero ver que también el otro tiene el derecho de tener sus puntos de vista y sus opciones de vida. Y que nos podemos enriquecer, ¿verdad? Sí. El Papa, Sí. en Fratelli Tutti, justamente rescata, ¿no?, el valor y la vida, ¿no?, de San Francisco, el hermano universal y todo, ¿no? Me gustaría, no solo porque soy historiador, ¿no?, ver los orígenes, ¿no?, de los primeros colaboradores, del hermano Roger, cómo fue esa primitiva historia. No sé si han muerto ya varios de aquellos primeros, ¿no? Y luego pues también que nos contase un poco de su historia, ¿no?, su vocación. Sí. El hermano Roger vino con 25 años a Taizé, era el año 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, un momento muy difícil en Europa, especialmente en Francia. El hermano Roger vivió en Suiza, pero salió de Suiza para ir a Francia para ayudar al pueblo que sufría y también para acoger a refugiados. Y luego también buscó un lugar para fundar una comunidad. Y poco a poco vinieron algunos jóvenes, pero la comunidad empezó luego en Suiza porque el hermano Roger tuvo que regresar a Suiza porque la situación era demasiado peligrosa para él. Y al final de la guerra pudo regresar a Francia junto con 3 hermanos. ¿Él vivía ya como consagrado, como pastor, o cómo comenzó? O sea, él cuando comienza, él formaba parte de alguna comunidad, ¿era pastor o era simplemente un cristiano de a pie? Era un joven creyente, pero tenía la visión de ser hermano de una comunidad religiosa y de fundar una comunidad. Pero para los primeros hermanos no era tan claro. Entonces, después de algunos años, decidieron de entregar su vida para todo el resto de su vida en estos maneras de vivir en el celibato, en la obediencia, en la comunidad de los bienes. Y después el hermano Roger escribió la regla que hasta ahora estamos viviendo. Y poco a poco luego solo vinieron más hermanos, y porque al inicio el hermano Roger pensó que quizás serán unos 12 hermanos, pero vinieron mucho más, y poco a poco vinieron también muchos jóvenes para rezar con los hermanos. Y algo muy importante es que al inicio todos eran protestantes, pero con el Concilio Vaticano II la comunidad se acercó a la Iglesia Católica y el obispo de la diócesis estaba de acuerdo también que pueden ingresar hermanos católicos. Entonces desde unos más de 50 años somos una comunidad con hermanos católicos y hermanos de diferentes iglesias protestantes. ¿Y qué porcentaje habrá ahora más o menos de los 90? No sé exactamente, creo que hay quizás un poco más católicos que protestantes. También, sí. Muy bien. Y junto al hermano Roger, ¿qué otras personalidades podíamos rescatar? Quizás quién ha ido sucediendo, quién va acompañando, quién va dirigiendo ahora.
Sí, ahora el sucesor del hermano Roger, él falleció en 2005, fue asesinado durante una oración por alguien con problemas mentales y luego continuó como prior de la comunidad del hermano Alois, que viene de Alemania, que es de origen católico y que creo que lo hace muy bien, que logró hacer esta transición, que no es fácil, ¿no? Después de un fundador con tanta carisma, de continuar esta obra y también ahora un poco abrir a la situación actual, porque la situación ahora cambió, ¿no? Desde unos 18 años después de la muerte del hermano Roger, la situación cambió un poco y hay nuevos retos y intentamos lograr dar las respuestas o caminar en esta situación. ¿Se ha pensado en la Iglesia Católica? Lógicamente, si estuviese el hermano Roger, sería beato ya, a lo mejor por mártir y tal. ¿Se ha pensado en la beatificación, en un proceso, o eso no se da en esa realidad? Sí, como sí hemos dicho, él es de origen protestante, nunca hizo una conversión oficial, incluso si decía que me sacó de la fe católica, entonces no es posible hacer un proceso así canónico. Nosotros queremos sí recordar su vida cada 16 de agosto, que fue el día en que fue asesinado. Y creo que marcó a muchas personas en el mundo y queremos continuar lo que él empezó, que quizás es esta la manera, ¿no? de dar la importancia a lo que él vivió. La realidad actual de Tessé, que es el monasterio de Tessé, nos cuenta un poco cómo se ha ido expandiendo y cómo están ahora en la actualidad. Sí, somos unos 90 hermanos de muchos países diferentes, quizás 25 países diferentes, de todos los continentes. De América Latina tenemos 3 hermanos de Chile y 1 de Guatemala. A ver si aparece uno de Perú. Sí, ojalá. Ojalá. Y hacemos actividades en Tessé, muchos jóvenes que vienen a visitarnos, sobre todo ahora la próxima fiesta importante será Pascua, pero también luego a Ascensión, a Pentecostés, en verano, julio, agosto en Europa, y luego a Todos Santos. Hacemos encuentros internacionales en Europa cada año al final del año y a veces hacemos encuentros también en otros países del mundo. Tenemos hermanos que viven en otros países. Aquí cerca hay hermanos que viven en Brasil, en la región de Bahía. Viven desde 50 años en Brasil y quieren constituir un puente entre lo que es la vida en Tessé, en Francia, y lo que se vive en esta región de Bahía. El hermano Roger quería enviar hermanos ahí donde las situaciones de vida son muy diferentes, porque nosotros podemos aprender algo de la gente que vive en estas situaciones y ellos también quizás pueden aprender algo de nosotros. Entonces están en Brasil, en Cuba hay actualmente hermanos, y también en África, en Senegal, en Bangladesh, en Asia y en Corea del Sur. Y también tenemos un pequeño grupo de hermanos que viven en las afueras de París. Usted acaba de estar visitando, ¿no? Aquí en América. Sí. ¿Nos podría contar un poco, ¿no? cuál es la vida de los primeros y en los países en los que ha estado? Sí, actualmente estoy en un viaje por la región. Estuve una semana en Chile, donde tenemos los 3 hermanos que vienen de Chile. Tuvimos un encuentro importante con jóvenes, un encuentro internacional en Santiago de Chile en 2010. Y hay personas que de vez en cuando hacen oraciones con cantos de Tessé. Y ellos no lo hacen porque nosotros les hemos dicho, es algo que surge así espontáneamente. No somos un movimiento, pero quizás es bien de vez en cuando visitarles y hacer una oración junto con ellos. Y esto nos da también la posibilidad de
escuchar un poco lo que están viviendo, ¿no? La iglesia en todos los países del mundo, porque para nosotros es muy importante que no seamos solo una comunidad de Europa, pero una comunidad que vive de lo que puede aportar cada país del mundo, ¿no? Cada país tiene una iglesia con una gran riqueza y que puede compartir algo con nosotros, y para acoger esta riqueza también tenemos que visitar y reforzar los lazos. También invitamos cada año a jóvenes de muchos países del mundo para venir 3 meses a TESE para vivir una experiencia de voluntariado, y ojalá sea posible que en el futuro también habrá algunos peruanos que podrán venir para vivir una experiencia de 3 meses en TESE con nosotros. ¿En qué consiste esa experiencia, los 3 meses? Sí, son jóvenes que ayudan en la pastoral juvenil, en las parroquias o en movimientos, y pueden venir para 3 meses para ayudar con la acogida, con todas las tareas relacionadas a la acogida de los jóvenes en TESE. Comparten la vida de oración, la vida comunitaria con jóvenes de otros continentes, que es algo que les ayuda a abrir el horizonte y a construir puentes, y también es una manera de capacitación para luego tomar responsabilidades de regreso en la iglesia de donde vienen. Bueno, me gustaría más ahora algo más personal, ¿no? Contarnos su vocación, ¿no? Cómo siente el llamado y cómo ha sido su trayectoria. Sí, yo tengo 52 años, desde 25 años vivo en TESE, en la comunidad de TESE. He vivido unos 7 años todavía con el hermano Roger. Soy arquitecto de formación, he estudiado arquitectura, pero al final de mis estudios tenía como una inquietud que quizás Dios me llama a una vida en un monasterio, una comunidad religiosa. Y un amigo me llevó a TESE, y enseguida me gustó el lado ecuménico, que es muy importante para mí, porque yo soy de Suiza también, y Suiza es un país donde no hay esta división entre protestantes y católicos desde siglos. ¿Su familia era católica, no, protestante? Mis papás son protestantes, entonces crecí en la fe protestante, pero también durante mis estudios participé en actividades de la Iglesia Católica, porque estuve buscando esta unidad. Y es en TESE que finalmente he encontrado que es posible vivir ya algo de la unidad que yo creo que tendremos en el cielo, pero podemos vivir algo ya en el hoy en día. Y TESE es quizás el signo para decirnos sí, que podemos ya vivir algo juntos. Y luego también lo que me gustó en TESE, que es una manera de vivir la llamada monástica, pero en la situación que vivimos hoy en día. El hermano Roger no quería simplemente repetir lo que se ha hecho en el pasado, él quería vivir la llamada del Evangelio de seguir a Cristo en el hoy en día. Entonces siempre buscó qué significa esto, porque siempre hay que readaptarse a la situación, y esto es un trabajo, creo que continuamos a hacer en TESE, y que es importante porque es muy importante la tradición y todo lo que se vivió en el pasado, pero también es la base, ¿no? Para luego continuar en el hoy en día. Y esto se vive en TESE, creo. Había un intelectual convertido en España que decía que hacen más por el mundo los que rezan, los que oran, que los que pelean, ¿no? Decía Donoso Cortés. Cuando hablamos de TESE, se habla de una oración TESE. Incluso yo le preguntaba ahora a Álvaro, que le está acompañando, digo, ¿y en qué va a consistir? Dice, no, pues es un encuentro TESE. O sea, como que hay algo tipo, ¿no? En este encuentro, que es la oración, que se habla de una música, que se habla de un escuchar la palabra. ¿Nos puede ahí un poco explicar, ¿no? en qué consiste esa oración y estos encuentros? Sí. Sí, la oración es muy importante para la comunidad porque nos ayuda
a vivir la unidad, la reconciliación, como he dicho, ¿no? Que es un don de Dios y quizás es la oración que nos permite a vivir la unidad. El hermano Roger quería que sea una oración en que seamos muy atentos a la presencia de Dios. Para él, por ejemplo, San Agustín era una persona importante porque para San Agustín también era importante este encuentro con Dios en nuestro interior, ¿no? en la interioridad, en el silencio. Entonces, en el centro de la oración hay un largo momento de silencio, pero hay toda una parte de la oración es para llevarnos al silencio, porque no podemos estar conectados con Dios en el silencio si no hay una preparación. Y los cantos repetitivos que cantamos son un poco como el rosario, ¿no? Que es una oración que nos ayuda a pasar de la palabra al contenido de la palabra. Entonces repetimos unas frases quizás del Evangelio, de un salmo o de una persona importante de la tradición de la Iglesia, y esta frase vamos interiorizando con el canto repetitivo, con la música. Y también es muy importante la belleza, ¿no? En esto, la belleza de la música, también la belleza del templo, del lugar donde rezamos, porque es la belleza que nos ayuda a estar más atento, a abrir nuestros sentidos para escuchar mejor quizás lo que Dios quiere decirnos, o al menos para estar atentos a la presencia de Dios en nuestro interior. Y es todo un trabajo también para ayudar a los jóvenes a vivir esta experiencia, y muchos logran, ¿no? Que vivimos en un mundo con mucho ruido, pero hay una gran sed en muchos jóvenes de encontrar Dios en el silencio interior. Antes de culminar, ¿no? Como que he tenido siempre pendiente la pregunta, ¿cuál es el papel de María como madre de los creyentes? Y que mal entendida ha servido para, diríamos, diferenciar, pero que bien entendida ha sido la que ha acompañado desde Pentecostés, ¿no? Y sé que el hermano Roger le tenía una gran devoción, ¿no? Sí, es cierto que María es importante porque nos ayuda a acoger a Cristo, a encontrar a Cristo, ¿no? Es ella que dijo también sí a la venida de Cristo, y para mí personalmente también es importante. Quizás tenemos que estar un poco atentos porque para algunos protestantes hay todavía dificultades, entonces no podemos cantar muchos cantos a María. De vez en cuando hay un canto ortodoxo a la Virgen que es muy lindo, que cantamos. Incluso quizás a veces la tradición ortodoxa puede ayudarnos a acercarnos entre protestantes y católicos, porque ellos tienen desde muchos siglos también esta tradición que quizás es menos, hay menos tensión, ¿no? que para ellos es algo más natural la tradición, y tenemos íconos, cantamos algunos cantos ortodoxos que también son de una gran belleza. Y por la Virgen también tenemos un canto ortodoxo que regularmente cantamos. Tenemos un icono de la Virgen que quizás es también mejor por el aspecto ecuménico que una estatua, porque el icono conserva algo del misterio de la presencia, ¿no? Del santo. Que el icono es menos como una figura concreta, y es muy importante para nosotros este icono de la Virgen María, y también de vez en cuando, ¿no? Una oración en que recordamos el gran dono que es la Virgen para nosotros. Estupendo. Hermano, me gustaría si ve algo que quiere comunicar y que a lo mejor yo no le he preguntado, como un mensaje final antes de que recordemos las actividades que se van a desarrollar aquí. Yo le agradezco muchísimo, ¿verdad?, la paciencia y la misericordia que está dándonos. Sí, quería compartir solo algunas de las reflexiones del mensaje del hermano Alois, que es el prior de Thésée,
el mensaje que él escribió para el año 2023, que se llama Vida Interior y Solidaridad. Él escribe que vivimos en un mundo con muchas tensiones, ¿no? Al interior de nuestras sociedades y también entre países, por ejemplo en Europa ahora con la guerra en Ucrania. Y hay muchas incertidudes sobre el futuro para muchos jóvenes, pero es importante no perder la esperanza y mirar lo que puede despertar nuestra creatividad para encontrar soluciones. Entonces dice que el primer paso es rezar, estar unidos con Dios en la oración, entrar en nuestro cuarto, cerrar la puerta y rezar a Dios. Y la oración puede renovar esta relación con Dios. Y luego es importante caminar junto con otros que tienen una misma búsqueda, junto con otros jóvenes, con otros que quieren construir un mundo de paz y de justicia, con todos que quieren luchar por la conservación del medio ambiente. Y esto no es suficiente, también tenemos que ir más lejos y ensanchar nuestras amistades a quizás los que piensan diferentemente que nosotros. Tendremos que dialogar, escuchar, aceptar que hay opiniones diferentes y ver siempre la parte de verdad que hay en el otro. Y también quizás abrirnos a los que son de otras iglesias, otras religiones. Entonces así podremos construir un mundo más fraterno, una fraternidad universal y ayudar que haya más paz y justicia en el mundo. Estupendo, muchísimas gracias. Si le parece podemos recordar, ¿no?, las actividades que se están organizando aquí para el Perú, según el calendario que me han dado en el día de hoy, 23, a las 7 de la tarde, oración Grupo Taizén en la PUC, Pontificia Universidad Católica del Perú, en el auditorio Juan Pablo II. Conocen todos dónde está la Católica, en la cuadra 18 de la Avenida Universitaria, ¿no? Especialmente dirigido a universitarios jóvenes, pero todo el mundo está invitado a las 7 de la tarde. En el día de mañana, viernes 24, reunión y oración con vida religiosa consagrada, promovido por la Confer, también a las 7, en el Monasterio de la Encarnación, el primer monasterio de América del Sur, donde están las Agustinas, en la cuadra 17, 1778 de Pueblo Libre, a partir de las 7. El día 26, domingo, en Chulucanas, oración con jóvenes, también a las 7 de la tarde, en la parroquia Sagrada Familia, en el auditorio San Agustín, Girón Apurímac, Chulucanas. El día 28, en Jaén, se tendrá la oración con jóvenes en el lugar Centro Pastoral, calle Lambayec. Recordamos, Jaén. El día 30 se tendrá la oración con religiones por la paz, también a las 7 de la tarde, y también en el Monasterio de la Encarnación de Madres Agustinas, la cuadra 17 de la Avenida Brasil, en Pueblo Libre. El día 31, oración en el Colegio San Agustín de la Avenida Javier Prado, en 980, Avenida Javier Prado Este, Colegio San Agustín, en San Isidro, a las 7 de la tarde. El día 1, jornada de oración por la paz a las 8 de la noche en la parroquia San Pedro de Chorrillos, Avenida Mariscal Castilla, cuadra 2, en Chorrillos. Y cualquier información pueden entrar en la página web de la Conferencia Episcopal y especialmente en la sección de jóvenes. Así que cordialmente invitados. Quizá se me escapa algún dato, con mucho gusto lo añade y podríamos terminar con una oración o una despedida final. Sí, quería rezar con las palabras de un canto que gustó mucho al hermano Roger y que también para mí es muy importante.
que se llama en francés Jésus le Christ, lumière intérieure. Y podemos rezar juntos en español. Cristo Jesús, oh fuego que abraza, que las tinieblas en mí no tengan voz. Cristo Jesús, disipa mis sombras y que en mí solo hable tu amor.